Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gaez y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en Mentoincon en las redes de Enciende tu Talento y con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri. Puedes encontrarla en Baigorri Alicia. Imagínate que un día conduciendo tu coche se enciende un piloto. La primera vez no le haces mucho caso. Al día siguiente ya te habías olvidado del tema, pero de vuelta a casa vuelve a encenderse. Echas un vistazo, no es el combustible, tampoco la batería, no reconoces ese icono y no tienes ni idea de cómo interpretarlo. Lo que tienes claro es que esa dichosa lucecita naranja parpadeando cada 2x3 es un incordio y que en este momento tienes otras cosas en la cabeza. Al final de la semana, el piloto permanece encendido casi todo el tiempo y además por primera vez comienza a emitir un pitido todavía más molesto. La cosa te parece ya tan insoportable que te decides a pasarte por el taller sin falta, a ver si alguien allí te puede echar una mano y solucionarte el tema de una vez. ¿Y si el mecánico que te atiende se limitara a desconectar el sistema de avisos? Está claro que si quita la bombilla del piloto o impide el paso de la corriente, el indicador ya no va a volver a encenderse, aunque es probable que no te parezca una solución aceptable. Las personas también tenemos nuestro propio panel de mandos, con señales que nos invitan a atender nuestras necesidades, que nos avisan de lo que nos sienta bien y lo que no, y que reclaman nuestra atención cuando es necesario. ¿Alguna vez te han dado una explicación completa de qué es la enfermedad? ¿Comprendes por qué y para qué aparecen los síntomas? Nuestro cuerpo es un vehículo para el que no hay servicio de sustitución, así que si te apetece regalarte la oportunidad de aprender a cuidarte cada vez mejor, ponte a gusto que arrancamos. Y cómo no, vamos a compartir mandos y volante con nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. ¿Estás preparada para un nuevo día exprimir este reto de comprender esas señales que nos da nuestro cuerpo, aprender a interpretarlas y a cuidarnos mejor? Estoy con muchas ganas de aprender cómo cuidarnos mejor. Bueno, y tenemos ayuda, tenemos refuerzo aquí para esto, ¿verdad? Tenemos hoy como invitada, pues ella es una fiel oyente del puesto de limonada. Siempre que le envío los programas me contesta con un comentario, lo que le ha hecho reflexionar, que ha sacado, fiel oyente. Y además de eso, ella es mi fisio desde hace, calculo que casi unos 15 años. Ella es Belén Mediavilla, trabaja en Tudela y es una persona, es fisioterapeuta en su propia consulta y es una persona especial por su manera de ver la salud y la enfermedad. Ella, cuando toca el cuerpo de sus pacientes, sus clientes, no solamente ve músculos, tendones, fascias, tensiones, no. Ella tiene otra percepción distinta, diferente al uso común. Y eso la hace particular y eso la hace especial. Bienvenida, Belén. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias, Ana, por haberme invitado a este programa que me encanta, porque ayudáis muchísimo y desde aquí creo que podemos ayudar a muchísimas personas. Para empezar un poco a desgranar tantas cosas de las que podríamos hablar, mi pregunta sería, ¿por qué enfermamos y cómo llegamos a lo que tú llamas la buena curación? ¿Por qué enfermamos? Hay que resumir una cosa muy amplia en muy poquito tiempo y siempre se pueden decir muchas cosas más. Ver la enfermedad, ver el cuerpo, ver a la persona de una forma holística es la forma mejor para entender la enfermedad.
Yo voy a hablar desde el punto de vista de fisioterapia, entonces yo voy a hablar de la musculoesquelética y yo no puedo entender un cuerpo, no puedo entender como un codo, una columna lumbar, lo que tengo que ver es algo en global y veo a una persona con cerebro, con emoción, con energía y con sus patologías. Y entonces desde ahí tengo que tratar a nivel general y empiezo por una observación general muy rápida. Parto de que la fisioterapia, todo lo que son las técnicas, todo lo que son las intervenciones y valoraciones, se saben. Entonces esto lo voy a omitir todo el rato, no voy a hablar de ninguna técnica. Es solamente la presencia, la información, las creencias y el paciente. Pues para empezar, lo más importante para mí son las emociones y las vivencias de las personas. Empezamos por ahí las enfermedades. Las vivencias desde que estamos en el útero. No son las vivencias conscientes que nos cuenta el paciente, que normalmente además nunca es lo que te cuenta el paciente, sino que es algo mucho más inconsciente que no lo ha subido a la consciencia y eso es lo que hace enfermar, tenerlo en el inconsciente, porque no se puede solucionar una cosa que una persona no conoce. Solamente lo podremos resolver si ha subido arriba y entonces podremos buscar la solución. Pero empiezo por las emociones. Sí, yo creo que al final pues es lo más importante y para llegar a esa información lo importante es cómo está formado el fisioterapeuta en este caso, ¿no? Entonces yo muy rápido lo que hago, digo muy rápido porque llevo 27 años en la profesión. Y he metido muchísimas horas trabajando en esto y he visto mucho tipo de pacientes y no es que se repitan las cosas, pero sí que hay muchos denominadores comunes a todos ellos, como el miedo, el agotamiento, los conflictos, la parte de no hablar. Eso es muy general. Entonces, a través de la observación, lo que hago es escuchar en mi propio silencio. Yo no hago un diálogo interno, ni hago juicios, ni tengo ningún tipo de miedo. Yo estoy limpia por dentro para poder llegar a eso. Si no, no podría conseguirlo. No se puede conseguir ser un buen terapeuta sin esas condiciones. Entonces, yo siempre hago una valoración muy rápida, desde luego, físicamente. Yo tengo la anatomía, la fisiología, lo tengo todo, pum, 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 y lo hago. Porque también vienen para eso, y eso hay que hacerlo. Es una valoración muy completa en todos los sentidos. Una vez que conozco al paciente, fijaros que conozco al paciente en 20 minutos, empiezo a preguntarle una serie de cosas, pero para mí lo más importante es lo que dicen cuando entran a la consulta. Son mágicas las palabras. Ahí es de donde vas a ir desgranando y vas a conseguir llegar a una emoción, a una historia no resuelta que es la que está provocando el síntoma. Y de ahí el paciente establece un contacto contigo de compromiso, una fe que tiene en ti, que también es verdad que si le han hablado bien de ti va a depositar mayor fe y entonces pues la persona ya cuando llega y sabe que tiene una cita y que le vas a explorar y que le vas a tratar de esta manera, el 30% de los síntomas empiezan a desaparecer, empiezan a bajar. Es el efecto placebo que todo el mundo conoce y que es real. También existe el efecto nocebo, que en este caso pues vamos a eliminarlo porque normalmente no suele ocurrir. Ocurre con las personas que están con un conflicto mental importante y que ahí tengo mucho cuidado y las dejo un poquito de lado y no entro a estas valoraciones porque creo que no me corresponde. Y de ahí la actitud no verbal que tenemos los terapeutas o que tengo yo en concreto, que es la forma de acoger, de pedir permiso a la persona para que se abra, para que se exprese, porque al final a mí me cuentan cosas que no se lo cuentan ni a su marido, ni a sus hijos, ni al médico, ni a nadie. Y eso es súper importante, darles palabra y que se expresen. De esta forma se consigue que el paciente empiece a hablar, empiece a contarte, y empiece a explicarte todo lo que ocurre. Y de ahí ya consigo una primera creencia bloqueante del paciente. Siempre hay una creencia bloqueante, siempre. Y tengo que trabajar esa creencia de una forma muy constructiva. El paciente nunca tiene que tener la sensación de que está mal, que siempre ha actuado mal. No te han informado bien, yo te voy a informar bien. Y hago todo lo que haga falta para informarle, le saco la columna, le saco no sé qué, le hago un dibujo, y nos expresamos y nos entendemos y él va hablando y yo voy hablando. Normalmente cuando llegamos a cierto punto, alguna pregunta clave es la que
mentira de aquello y vamos siempre a parar a una emoción. Las emociones se enferman, eso es lo que quiero decir. Y las creencias son limitantes, bloqueantes y están haciendo mucho daño en la musculoesquelética, por lo menos yo voy a hablar de la musculoesquelética. Para mí es muy importante las creencias. Hay mucho mito aquí en la musculoesquelética. Belén, yo te escucho y para mí tiene muchísimo sentido todo lo que estás compartiendo, pero también mi experiencia cada vez que preguntas a alguien qué tal se encuentra, cómo le va, qué tal está, las personas pues, que tienen estos síntomas que ya son cotidianos, que son parte de su día a día, es muy frecuente que siempre digan la genética, es que en mi familia, es que mi madre, a mi padre, a mis hermanos, esto viene por mi línea, es lo que me ha tocado en la lotería genética y con esto hay que aguantarse. O a mí ya me dijo una vez algún tipo de profesional, un médico, quien fuera, que esto no tiene solución o que esto es así y que vienen ya con esa carga de es lo que hay y lo mío no tiene solución. Cierto. ¿Qué hacemos Totalmente. en esos casos para ayudar a esa persona a abrirse, a comprender que a lo mejor la genética puede ser una parte, pero que como tú estás explicando, hay otra muy importante y que a lo mejor hay más margen de actuar del que ellos han llegado a creer, porque al final, como tú dices, es una creencia. Sí, pues aquí hay varias cosas. Cuando hablamos de genética, es cierto que hay enfermedades que son genéticas, muchas enfermedades autoinmunes, se dice que la artrosis, bueno, la artritis es una enfermedad autoinmune, más o menos siempre hablan de esas dos. Sí que es cierto que hay una predisposición genética, pero es que hay 1000 estudios, hay mucha evidencia científica que es más importante la epigenética. Y la epigenética es lo que vivimos todos los días, nuestro código postal, dónde vivimos, con quién vivimos, dónde trabajamos, cómo nos tomamos las cosas, qué alimentación tengo, si salgo, si no salgo, si disfruto. Bueno, les intento explicar la epigenética y es que además yo trabajo todo el día porque si encuentro un artículo o 2 o 3 o 5 se les mando luego por la tarde y les digo, mira, quiero que te informes un poquito sobre esto. Es que la información es clave, la buena información. Eso, 1. Y 2, hablamos del conflicto de diagnóstico que habéis dicho, que tienen la creencia cuando les diagnosticaron que esto es para siempre. Bueno, pues desde la antigua Grecia se ha descrito el conflicto de diagnóstico y el conflicto de diagnóstico lo sufre el paciente y es aquello que el paciente hace en el instante que una persona superior, en el colegio, el profesor, el abogado en el juicio, el médico en el hospital, en una sala, un fisioterapeuta también puede hacer un conflicto de diagnóstico. Todo el mundo. En ese momento se le da todo el poder a esa persona y haces una creencia y te arraigas en esa creencia. Está siempre ligado al primer acontecimiento de ese instante, de cuando te lo dice. Es multisensorial, además. Por eso quitar una falsa creencia de conflicto de diagnóstico nos va a costar. Porque es sentida, experimentada, sufrida, se vive con dolor, sin respuesta. Todo eso influye. Entonces, el diagnóstico va a actuar como un pronóstico que contamina el futuro y va a ser una creencia muy predictiva. No me voy a curar, tengo una hernia discal y esto es para toda la vida. Mentira. Es un conflicto bloqueante y limitante. ¿Qué hay que hacer? Yo le doy muchísima información. Muchísima, porque es que es muy importante. Por eso hay que estar siempre actualizado. Hay que tener mucha evidencia científica, aparte de otros tipos de conocimientos y mucha experiencia, porque la experiencia, yo he visto la inmensa mayoría de las hernias vistas antes y después en resonancia, pasado 1 año y medio y 2, prácticamente todas se reabsorben en imagen. Eso es una evidencia, está clarísimo. Entonces hay que darle muy buena información, darle muchos recursos, trabajar sobre el sentido que tiene esa enfermedad para él o eso que le han dicho o eso que siente y devolver al paciente todo el poder y que esté en referencia interna. Wow. Parece fácil. Pues eso es lo que hay que hacer todos los días. Belén, Sí. una persona que ahora te esté escuchando y diga, pues yo quiero tener estilo de vida que sea más saludable, ¿cómo podría yo mejorar los síntomas que tengo? ¿Cómo podría yo prevenir? Claro, Sí. la palabra mágica, ¿no? Prevenir. Sí. ¿Qué está en mis manos para que yo pueda hacer para mejorar mi salud? ¿Qué dirías? Una cosa muy importante, de verdad,
Primero son las emociones. Segundo, metabolismo. Súper importante, os voy a explicar por qué. Lo que comemos, lo que tomamos, si nos medicamos, si no nos medicamos y cómo estamos. Porque a nivel metabólico hablamos no solamente de las enfermedades de la diabetes, de la arteriosclerosis, de las insuficiencias, etcétera. No solamente hablamos de eso. Estamos comiendo muy mal. A ver, muy mal, yo por lo que veo, por lo que veo, tenemos mucha inflamación sistémica, tenemos mucho problema a nivel digestivo. Y a nivel digestivo, cuando tenemos una tripa hinchada y dolores difusos, tenemos un intestino permeable. Y un intestino permeable es un chandrío a nivel musculoesquelético principalmente y, bueno, y de otros órganos secundariamente. Entonces, control de emociones, de verdad, todo el rato. A ti misma, no le tienes que comer la cabeza a nadie, a ti misma. Madre mía, que mal me ha sentado lo que me ha dicho fulanito. Pero bueno, a ver, me lo voy a analizar. Es como filtrar todo, quitarte, no sumar capas de preocupaciones. Porque la musculoesquelética son muchas capas de preocupaciones. Por eso se tarda a veces tanto en recuperar a una persona, porque tenemos que ir quitando todas esas capas, creen que son de ellas, pero que no son de ellas, que se las han puesto ahí y hay que retirarlas. Entonces, a nivel emocional, tener mucha higiene emocional. Segundo, a nivel metabólico, de verdad que hay que cuidarse mucho porque cuando una persona no está en un equilibrio interno, y hablamos de verdad, ya desde el intestino, va a haber una enfermedad sistémica, una inflamación sistémica, y esos son dolores generalizados. No estoy hablando de enfermedades en un principio, pero son dolores generalizados, que te duelen las manos, que otro día te duele el hombro, que siempre tienes como un problema lumbar constante, que el pie se te inflama un poquito, que no, bueno, todo eso es sistémico, eso es de lo que comemos, de los hidratos de carbono, de los azúcares, del gluten, de las lactosas. Bueno, estoy hablando muy general, ¿eh? Muy importante estar activos. La verdad, hay muchas cosas, mucha patología de espalda que cuando quitamos muchas cosas terminan de mejorarse con el ejercicio. Es que es muy importante el ejercicio, porque es que además el ejercicio regula mucho a nivel hormonal, libera mucha serotonina, inhibe mucho el cortisol. A nivel celular, a nivel mitocondrial, actúa mucho en la oxigenación de la célula y eso cambia también la genética. Está cambiando mucho la genética con todas estas cosas porque actúa sobre muchos genes de antienvejecimiento, antiglucémicos, anti. Entonces sí que es verdad que el ejercicio es muy importante. A partir de los 50 o 55 años sería muy importante hacer pesas todo el mundo, porque a nivel de las pesas, la musculación lo que hace es mejorar los genes, la expresión genética. Muy importante. Esas pinceladas yo creo que serían las más importantes. Pues genial, vamos a quedarnos muy bien con ello. Higiene emocional, cuidar muy bien lo que comemos, esa parte de nuestra nutrición, la actividad física, el mantenernos en movimiento. A partir de los 55 años, hacer pesas todos. Sí. Pues cosas sencillas que podemos incorporar a nuestro día, que cada uno podemos ver en qué podemos ir mejorando y qué podemos cuidar, qué hábitos ir cambiando, sustituyendo, qué detalles en nuestro día a día para cuidarnos. Y falsos mitos, cosas que creemos que son así y que no se pueden cambiar, o que nos sientan mal o que nos sientan bien. Como tú decías, hay mucha desinformación, cosas que están muy extendidas y que a lo mejor pues podemos soltarlas ya y que no nos entorpezcan más. Falsos mitos, sobre todo, que tienen que ver con tu parte, como tú dices, tu especialidad. A ver, la musculoesquelética tiene mucho mito. Tiene muchas capas, se sufre mucho y entonces pues tarda en recuperarse una persona. Es inversamente proporcional a lo sufrido, al acontecimiento o acontecimientos que ha ocurrido. Entonces, las enfermedades crónicas yo las desestimaría. La musculoesquelética crónica de verdad que no existe y estamos todos cronificándonos ya en todo. Si llegara a explicar en algún momento las fases de la enfermedad, se entiende muy bien por qué nos cronificamos, por qué tenemos unos dolores crónicos, en nuestros casos, unas contracturas crónicas o unos síntomas crónicos. La cronicidad es un falso mito. Pues adelante con ello, Belén, por favor. Vamos a entender esto que yo creo que es importante para todos. Sí, para mí es muy importante porque os voy a explicar muy brevemente las fases de la enfermedad. Empezamos por una primera fase que no tenemos ningún síntoma y es una fase así como muy grande, que es que vivimos la situación de estrés.
Estrés consciente o inconsciente, porque mucha gente no se da cuenta que tiene estrés. Como estamos acostumbrados a vivir con estrés, pensamos mucha gente que no tenemos estrés. Esto también es importante. Entonces tenemos una situación estresante que dura un cierto tiempo. Puede durar un día, puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años. Depende. Entre semana, el trabajo que te estresa y el viernes te quitas el trabajo, ¡bum! Y el sábado dolor de cabeza. Ese dura 5 días, pero hay situaciones, pues el cuidado de un padre o de una madre, que haya gente que le pesa, un divorcio, bueno, pues cada uno. Esa primera fase no hay síntomas. Y estamos en estrés consciente o inconsciente. En este caso, el sistema nervioso que prevalece es una simpaticotomía, estrés. Aumento de cortisol, aumento de azúcar, aumento de tensión arterial, metabolismo. Estoy hablando de musculoesquelética, ¿eh? Pasa algo que se resuelve y ¡boom! Caes en picado y aparecen los síntomas. Esto ocurre mucho cuando se jubilan las personas. Ahí estamos empezando en una fase de reparación. La fase de reparación es ya cuando aparecen los síntomas. Y es donde aparece la inflamación. Los calambres, los quistes, las rigideces, las hernias, los edemas, el calor, el rubor, la falta de impotencia funcional, que no me puedo mover, que tengo una contractura, bueno, 1000 cosas. Fase inflamatoria. ¿Por qué algo hemos resuelto? Consciente o inconscientemente. En esta fase, todos los síntomas. Y entramos, el sistema nervioso para compensar, en esta fase entra en vagotomía. Hipoglucemias, hipotensión, diarreas. Cuando resuelves algo al día siguiente hay una diarrea, muchas veces. Vértigos, que son tan comunes, que tiene tanta gente. Mareos, que siempre dicen que son de las cervicales, otro falso mito. Estamos en una etapa de inflamación. ¿Qué puede durar? De un día, 2, 3, a la semana, semanas, meses o años. Hay gente con inflamación crónica. ¿Pero por qué? Pero porque no se han resuelto las cosas, no porque tenga que ser así. Después de esa fase que puede durar invariable, como digo, depende del resentir que se tenga o del conflicto que se haya tenido. Esto también incluye una fractura, ¿eh? Hablamos de todo en general. Hay un pico en que se mejora mucho, que se llama una crisis épica en este caso. Se mejora, puede ser horas, algún día o alguna semana. Se mejora mucho porque ahí hay un pequeño reajuste entre la vagotomía y la simpaticotomía. Entonces la gente se pone un poquito contenta, pero lo normal es que para pasar a la fase de cicatrización y no inflamación, se vuelva a empeorar otro poquito. Y ahí las personas entran en estrés. Madre mía, no me ha servido de nada lo que he hecho, esto no me voy a curar en la vida, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ahí, es justamente ahí cuando entramos en cronicidad. En la fase inflamatoria solamente hay que tomar analgésicos o terapia superficial, ¿no? Pues hielo, frío, calor, cremas, electroterapia, infrarrojos, lo que quieras. Pero se desaconseja el antiinflamatorio y el corticoide porque es una fase natural inflamatoria para que luego venga una cicatrización. Si no se pasa la inflamación, no va a haber una cicatrización. Y si no se pasa la cicatrización, no va a haber una mejoría absoluta. Si superamos esto porque somos valientes, porque el síntoma no es para tanto, porque aguantamos muy bien o estamos informados y tomamos el analgésico y digo, me olvido. Yo a vivir mi vida, que esto ya se me pasará. Entonces pasamos ya a la fase de cicatrización, que dura mucho menos que la inflamatoria, en la que las terapias van muy bien. En esta, ya si te tomas un antiinflamatorio y un corticoide, ya no te hace ningún daño, te lo podrías tomar. Y en esta ya la persona está muchísimo mejor y está calmada, aliviada, de una manera mucho más tranquila. Y llega a la cuarta fase y se elimina. O sea, me olvido de que he tenido nada, que eso le pasa a muchas personas. Si en la segunda fase, en la fase de dolor y de inflamación, el paciente sufre estrés, porque cuando está uno enfermo, no le molestéis, no le digáis nada, que esté tranquilo, que no sé qué, eso tiene su conocimiento en esto. Si tiene bastante estrés, vuelve a entrar en conflicto y pasa a la primera fase. Y ahí se queda 1, 2 días, unas semanas o lo que sea, y vuelve a entrar en la fase inflamatoria, vuelve a entrar en estrés, vuelve a pasar a la fase. Estamos todo el rato en cronicidad. Esa persona, cuando lo hace
varias veces y pasa a la fase anterior, se llama agotamiento. Y es un proceso muy difícil de retirar a una persona, porque es una creencia que sí que se cree que existe la cronicidad, pero es que se ha hecho mal los pasos y la evolución. No ha estado bien informada. Tendríamos que evitar que en la fase inflamatoria tengamos malas informaciones, que nos ajustemos bien a lo que nos dicen, que estemos tranquilos, que no estemos estresados, evitarnos problemas y conflictos y recuperarnos esa enfermedad. Eso lo que ha venido es para tener tiempo, para pensar, para relajarnos, para olvidar conflictos, para solucionar cosas. Y esa fase, cuando se utiliza bien, porque estamos haciéndolo bien, porque aceptamos lo que nos ha venido, es la mejor manera de recuperarse. Si entras en agotamiento, si te estresas, si obtienes beneficios secundarios en esa fase, porque me cuidan mucho, porque no quiero volver a trabajar, hay mucho, porque no quiero hacer esfuerzos, porque si no tendría que ir a no sé dónde, porque tengo que molestar, eso sería como un factor perpetuante de estar en la segunda fase. Y luego también ocurre mucho en personas que están en referencia externa, que están descentradas, que están fuera de sí mismas y que están buscando referentes fuera. Entonces, esto está muy asociado, vais a alucinar, al sobrepeso. Porque las personas que tienen sobrepeso retienen líquidos y las personas que retienen líquidos están en estrés constante. Y es por otra cosa, otro motivo. Hay que darles información. En la crisis épica siempre hay edemas, pero el edema se resuelve. Si una persona no pasa a la siguiente fase de cicatrización, va a estar siempre con un edema constante, aumentado el cortisol. Estas personas que están en referencia externa también tienen riesgo de entrar en fase crónica. No sé si ha quedado claro. Podemos quedarnos con que hay una serie de etapas que cada una tiene su sentido, que el cuerpo está haciendo su parte y que lo que creemos acerca de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando con nosotros y nuestras emociones o nuestro estado, cómo estamos interpretando eso que vivimos, si estamos tranquilos, relajados, confiando en el proceso o todo lo contrario, estamos angustiados, con miedo, pensando que no nos vamos a recuperar, que todo eso tiene un peso importantísimo y que está afectando a que el proceso fluya o todo lo contrario, a que, como tú decías, es como en estos juegos, ¿no? Que vuelves otra vez a la casilla de salida y te metes en un bucle porque no has sido capaz de atravesar esos altibajos que tú dices que son naturales y que son perfectos y que tienen su sentido. Exacto. Muy buen resumen, sí. Es exactamente eso, sí. Y eso, si todos lo entendiéramos, pues se irían muchos mitos. Bueno, pues ahora gracias a ti, Belén, creo que lo podemos entender todos un poquito mejor y tenerlo en cuenta. Sí, es muy importante, de verdad, ¿eh? Por eso cuando vienen a la consulta o cuando se hacen un esguince o cuando les remuevo y hacen un proceso inflamatorio, les digo, por favor, no toméis antiinflamatorios, ponte frío, ponte calor, tómate una cremita, si no aguantas, tómate un Olotil si te lo permite tu salud. Esto ha venido para algo, tómatelo con tranquilidad, aprovecha esta oportunidad. No se los explico como lo he explicado en este momento, pero se los digo de otra manera para que lo entiendan. Me encanta todo lo que has comentado, Belén. Yo me quedo con las ganas de cómo podrías, o si tienes pensado en algún momento, incorporar a este tratamiento individual que haces a cada uno de tus pacientes o tus clientes, cómo incorporar como una escuela de salud, como una educación. Mi pregunta sería, no sé si es para ahora, para otro momento, si te has planteado hacer esta educación como más, ya no sé si grupal o organizada, de cara a que los pacientes se puedan colocar en el punto, casilla inicial, favorable a su propia curación, a través de toda esta información súper potente que nos estás dando, que tú la manejas tan cotidianamente, pero siento, yo también como clienta y paciente tuya, siento que nos falta absorberla, toda esa información, para que juegue a nuestro favor. Pues es algo que sí, que me ronda por la cabeza el hacer algo diferente, porque
pues eso, es 1 hora la sesión, ¿no? Y las cosas hay que digerirlas y son muchísimas cosas de las que se puede hablar y necesitamos el tiempo para entenderlo y recapacitar y que empiecen a funcionar nuevos recursos interiores porque despertemos a nivel interior. Es que además no puedo llegar a mucha gente porque tampoco puedo coger a mucha gente que quiere venir. Entonces sí que he pensado en muchas posibilidades de hacer algo, pero todavía no se me ha ocurrido el que... La verdad es que me gustaría hacer algo así, sí, me encantaría, porque es muy importante. Hacemos una petición en nombre de todos los seguidores del programa y Alicia y yo, oye, dale una pensadita a ver Sí, cómo todo este conocimiento tan valioso, tan importante, pues podrías compartirlo, difundirlo y llegar a más personas. Y ya para terminar, Belén, porque a mí me encantaría volver a invitarte y que sigas compartiéndonos cosas tan importantes como las que has compartido hoy, pero ya que las personas que te hayan escuchado, que se hayan dado cuenta de lo valioso que es esto, que quieran contactar contigo, ¿dónde pueden conectar contigo? Si solo atiendes presencialmente en Tudela, si tienes algún tipo, a lo mejor, de la posibilidad de atender a distancia, cuéntanos. no tengo nada de redes sociales, estoy en mi consulta en Tudela, somos muchos compañeros, estoy allí. Más horas es muy difícil meter, es un poco imposible, por eso la idea es cómo poder llegar a más gente que no puede llegar a mí, porque es que hasta cartas de petición me han llegado, formales, informales, además cada vez me siento peor por ello, ¿eh? Entonces es algo que voy a tener que hacer, porque digo, yo no sé qué hacer ya para poder ayudar a más gente o para poder sentirme mejor también, porque a veces me siento hasta desvalorizada. Digo, si es que no llego, no puedo ayudar a tanta gente, no. De todas formas, las personas que me llaman y no puedo atenderlas, les pregunto qué le pasa por teléfono y entonces les doy algún consejo y les digo lo que no tienen que hacer, qué tienen que hacer y si les puedo derivar a algún compañero o a otro tipo de especialidad. Eso sí que es cierto, yo escucho a todo el mundo. No lo sé, tengo que pensármelo Bueno, todavía. pues mientras te lo piensas, nosotras cuando te venga bien, invitada estás a volver cuando tú quieras para seguir compartiendo. Mil gracias. Pues ya si te quieres despedir con algo que digas, oye, esta última idea que quiero compartir. Pues, no sé, daros las gracias, evidentemente, he estado súper a gusto. Ojalá que llegue a la gente. Para terminar, decir que la musculoesquelética, de verdad, aunque no lo entienda la gente, es un sistema en el que se expresa todas las somatizaciones y la somatización principal es la desvalorización, un conflicto de desvalorización, la suma de muchas desvalorizaciones inconscientes y conscientes. Mi consejo es que no nos desvaloricemos tanto, que nos demos mucho valor, que nos queramos, que no le demos el poder a nadie, que nos queramos mucho, que filtremos las cosas, pero desde la tranquilidad, nunca desde el miedo, y que lo hablemos. Pero que de verdad que depende mucho de cada uno de nosotros como estamos en este mundo. Dar muchísimas gracias a Belén por compartir este tiempo con nosotras, que ha sido tan rico. Y ya para terminar el programa, como siempre dice Ana, puedes amargarte o puedes ser mejor. Viviter o viveter. Y si quieres ser de los que mejoran, de los que siguen creciendo, sabes que tenemos una cita todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnmedios.com. Mil gracias. Adiós.